estamos presenciando el final de Nueva York. Pronto, la ciudad se parecerá a un pueblo fantasma, con personas huyendo de la Gran Manzana en busca de un futuro mejor. Se ha creado un éxodo masivo indetenible. Los altos impuestos criminales, el costo de vida elevado, la creciente inseguridad y la venidera recesión están destruyendo la economía, y han hecho de Nueva York una ciudad radioactiva para vivir. Un reportaje del New York Post declara que cientos de neoyorquinos con un sueldo de $100,000 al año están abandonando la ciudad rápidamente. Ni siquiera con este salario pueden afrontar los gastos en septiembre. Medios como el New York Times y la CNN reportaron que la ciudad de Nueva York enfrenta una posible crisis fiscal en vista del déficit de $10,000 millones que se avecina. Te preguntarás por qué ahora Nueva York es una ciudad con el crimen desbordado, largas filas solo para recibir una comida gratis, y gente huyendo a otros estados a diario, ya que ahora Nueva York parece una ciudad del tercer mundo. Pero antes de continuar con el video, recuerda que si te gusta este contenido, escribe a este canal, dale like al video y activa la campanita para ver todos los videos que subimos a diario. La ciudad de Nueva York ha soportado una serie de calamidades durante algunos años. En este tiempo, la Gran Manzana ha sido golpeada principalmente por la parálisis de su economía durante la pandemia. Esto se debió a que las medidas de confinamiento en Nueva York fueron más severas y prolongadas que en otros estados del país. El grave daño hecho al turismo, el empleo y los ingresos fiscales ha hecho que la ciudad esté al borde de una grave crisis de recursos. Y por si todo esto fuera poco, las autoridades también luchan por manejar una crisis migratoria y más crímenes cada día. Este año se espera que los ingresos por impuestos comerciales disminuyan. Se calcula que la renta personal y los ingresos fiscales relacionados van a caer un 7.7%, la mayor caída en 12 años. El mercado inmobiliario de oficinas comerciales se ha visto gravemente afectado por la nueva modalidad de trabajo en casa. Sumado a todo esto está el lamentable hecho de que Nueva York no ha recuperado los empleos perdidos durante la pandemia. Ante estos abrumadores datos, todos nos preguntamos qué pasó con Nueva York. La ciudad es uno de los lugares más reconocidos del planeta, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Apenas 3 décadas atrás, Nueva York era reconocida por su influencia en el mundo de la moda, la cocina gourmet, el arte y la cultura pop. Era un faro para la libertad y la inclusión, donde acudían personas de todo el mundo en busca del anhelado sueño americano. Nueva York era percibida como una ciudad que ofrecía igualdad de oportunidades como recompensa para aquellos que estuvieran dispuestos a dar a cambio esfuerzo y perseverancia. Desde mediados del siglo XIX, sus políticas de estímulo a la creatividad emprendedora llevaron a que muchos de los inventos del mundo moderno se hicieran realidad en la ciudad de Nueva York. Para el año 2019, Nueva York tenía la tercera economía más sólida de Estados Unidos, solo por detrás de Texas y California. Ese año, el aporte de Nueva York al Producto Interno Bruto del país fue de un impresionante 8%. Luego el COVID golpeó con fuerza a los Estados Unidos, convirtiendo a Nueva York en uno de los epicentros del brote. La pandemia agravó todos los problemas que ya tenía Nueva York, y eso unido a una total paralización económica y un largo confinamiento terminaron por afectar gravemente el modo de vida de los neoyorquinos. Varios sectores han sido severamente afectados por la crisis. Sin embargo, Nueva York sigue luchando por recuperarse económicamente. En el verano de 2020, se generaron casi 500,000 puestos de trabajo mientras la ciudad recibía a 67 millones de visitantes, pero 19,000 habitaciones de hotel permanecieron cerradas. La falta de trabajadores de oficina se refleja en la clientela de los restaurantes, que ha disminuido enormemente. Además, el trabajo remoto llegó para quedarse, lo que significa que los niveles de empleo actuales podrían mantenerse por años. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha emitido un informe sobre empleo que destaca este hecho. Las industrias de alimentos, hotelería y entretenimiento han sido las más afectadas, con 3 de cada 4 trabajadores reportando pérdidas de ingresos laborales. Casi la mitad, 49%, de todos los trabajadores de la ciudad de Nueva York perdieron ingresos laborales desde marzo de 2020, y 167,000 empleos perdidos durante la pandemia no se han podido recuperar. Además, existe un alto riesgo de que la economía de los neoyorquinos siga deteriorándose mientras se apoyan cada vez más en el uso de las tarjetas de crédito. El precio promedio de la vivienda en Nueva York es de $755,000. En Manhattan, ese precio sube a $1.1 millones en promedio. En comparación, el precio promedio de la vivienda en Houston, Texas es de $345,000, un 55% menos. Y en Virginia se consigue en casas por un precio promedio de $300,000. Antes de la pandemia,
El 10% de los neoyorquinos acudían a las despensas de alimentos o food bank para aliviar un poco su alto presupuesto. En el último año, se reporta que un tercio de los neoyorquinos ha recibido comidas gratis o víveres que provienen de despensas, centros de caridad o iglesias. Casi la mitad de los residentes de Bronx visitan una despensa de alimentos regularmente. Nueva York enfrenta actualmente una crisis migratoria que le cuesta a la ciudad $600 millones al año, según cifras del organismo de control fiscal. Ese es el elevado costo necesario para poder brindar refugio, educación, atención médica y asistencia legal a miles de solicitantes de asilo que llegaron en los últimos meses. Ante esta situación fuera de control, las autoridades no tuvieron más remedio que ubicarlos en albergues o en hoteles de la ciudad. En septiembre, el alcalde Adams le pidió al presidente Biden $500 millones para hacer frente a la crisis migratoria. El crimen en Nueva York aumentó en un 60% en febrero de este año en comparación con el mismo mes de 2022. Mientras tanto, el alcalde implementaba su plan para combatir la violencia armada y el crimen en la ciudad, pero los asesinatos incrementaron en un 10%. Según el informe de delitos del FBI, los crímenes más comunes son los delitos contra la propiedad, que incluyen el hurto, el robo de automóviles y el robo a mano armada, así como los delitos violentos, que incluyen asesinatos, violaciones y asaltos agravados. Un sitio web emitió un informe que muestra la pérdida de residentes en Nueva York en comparación con cualquier otro estado. Esta afirmación se basa en los datos compilados. En poco más de un año, entre abril de 2020 y julio de 2021, una cifra increíble de 319,000 personas buscaron cielos más azules y abandonaron Nueva York en ese periodo de tiempo. Las personas se van por razones que incluyen un alto nivel de desempleo, pésimas condiciones de subempleo, rentas incrementadas, un costo de vida inalcanzable y altos impuestos en comparación con otros estados. Alrededor del 20% de los neoyorquinos que buscaban mudarse planeaban ir a Florida en primer lugar, teniendo a California y Texas como su segunda y tercera opción. Pero los destinos preferidos también incluyen Colorado, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Illinois e incluso Georgia. Tomemos como ejemplo la localidad de Jamaica, muy cercana a Queens y a solo 22 minutos de Manhattan. Antes de la pandemia, Jamaica contaba con algunos de los alquileres más baratos. Muchos jóvenes profesionales viviendo en esta zona de los suburbios contaban con facilidades de transporte a la ciudad. El estudio recopiló algunos datos de la situación actual de Jamaica, incluyendo una población de alrededor de 150,000 habitantes, un valor promedio de vivienda de $770,000 y un alquiler de un apartamento de 2 dormitorios de $2,000 a $3,000. El ingreso promedio es de $57,000 anuales. Los profesionales están abandonando Jamaica porque nunca tendrán la oportunidad de comprar una vivienda, y la criminalidad se ha elevado a medida que las calles y establecimientos van quedando vacíos. Los lugareños han contado sus historias y el por qué se mudan de la ciudad de Nueva York. El estudio encuestó a habitantes de Nueva York acerca de por qué estaban tan desesperados por irse. Los encuestados mencionaron como causas principales el alto costo de vida, los alquileres elevados, los impuestos demasiado altos, la vida acelerada, el ruido constante, el estrés constante en la lucha por llegar a fin de mes, el tráfico exasperante, un lugar menos que adecuado para criar hijos y especialmente el terrible miedo a la recesión. Muchos de los encuestados mencionaron que irse supone un drástico cambio de vida, que aman profundamente la ciudad que dejan atrás, pero que las circunstancias son de tal magnitud que no les queda más remedio que partir. Nueva York aún puede ser divertido, lleno de vida y con una gran escena cultural, pero sus promotores olvidan contar lo caro que es vivir allí. La ley estatal que data de hace 40 años creó un sistema de impuestos a favor de los propietarios de viviendas unifamiliares sobre los inquilinos o los edificios comerciales. Esto ha resultado en acciones injustas contra propietarios de inmuebles que generan ganancias moderadas. Estas propiedades pagan los mismos impuestos al Estado que los edificios y rascacielos de lujo. Para tener una idea, una vivienda valorada en $450,000 debe pagar alrededor de $5,000 cada año en impuestos al estado de Nueva York. Y ese monto sube si sube el valor de la propiedad. El año pasado, cientos de propietarios imploraron una reforma a la ley para eliminar las desproporcionadas desigualdades en las tasas de impuestos. Muchos propietarios han terminado seriamente endeudados y otros consideran irse de la ciudad. Y hay que decir que existen personas que mantienen propiedades que han estado en la familia por más de 100 años. La respuesta del alcalde Adams ha sido la de darle prioridad al asunto.
Si bien Nueva York puede ser una ciudad emocionante, la vida se ha convertido en un interminable calvario para los neoyorquinos debido a las pésimas políticas del gobierno. En tan solo unos años, las políticas han arrastrado a Nueva York en una espiral a la cual inevitablemente terminará en una recesión. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual de Nueva York? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a este canal, dale like y activa la campanita para ver todos los videos que subimos a diario. Nos vemos hasta la próxima.